Universidad Privada San Juan Bautista. Reciban un saludo cordial, somos estudiantes de Psicología de tercer ciclo de la sede ICA y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar y sustentar nuestro proyecto final del curso de métodos estadísticos. Somos el grupo número 10 y la docente responsable de esta asignatura es la magíster Sara Aquino Doloriel. El título de nuestro proyecto final es La prevalencia de personas con discapacidad en el Perú en relación a sus condiciones y trato en el año 2012. El presente proyecto está siendo presentado por los estudiantes Cabrera Aramburu, Lourdes Fabiana, mi persona, Guamanía Costa, Ederson Guillermo, Guaroto Gutiérrez, Almendra Valeria, Molina Pisconte, Valeria de Los Ángeles y Moquilla Sajayo, Abigail. Y como se puede apreciar en la presente diapositiva, al lado de cada uno de nuestros nombres se encuentran nuestros respectivos códigos ORCID. Antes de pasar a la sustentación de nuestro proyecto, es importante resaltar su estructura, la forma en que hemos llevado a cabo nuestro proyecto. Al igual que otros documentos e informes, hemos considerado la carátula, la dedicatoria, el agradecimiento, el resumen puntual de todo lo abarcado en el proyecto, así como el índice. Y también, según lo mandado en relación a la estructura por nuestra docente, hemos considerado la introducción, que se abarca en el marco teórico, la formulación del problema, la hipótesis y los objetivos. Tenemos al segundo capítulo, que es el método, conformado por las variables, las unidades de estudio como lo son la población, la muestra y el muestreo, la unidad de análisis, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos, que son de dos tipos, el análisis descriptivo y el análisis inferencial. Por último, tenemos los resultados del proyecto, la conclusión, los anexos y las referencias provenientes de la página del INEI. Ahora sí, abarcaremos a profundidad la sustentación de nuestro proyecto, empezando con la introducción. De este modo, se presenta el proyecto final en base al tema central del mismo, el cual es de la discapacidad en el Perú, el cual está basado en la encuesta y resultados de la encuesta nacional especializada sobre discapacidad en el año 2012, emprendida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que lo conocemos normalmente por sus siglas, INEI, en la cual se identificaron las necesidades y dificultades de este grupo poblacional, a nivel tanto laboral como educativo, así como se pudo discernir el trato que recibía una persona con discapacidad en tal año y sus condiciones de vida, tomando siempre como base principal a la ubicación de la vivienda y otros aspectos referidos a esta, y específicamente a las características referidas a su discapacidad. En cuanto al marco teórico, hemos resaltado algunas definiciones claves para poder comprender el proyecto. De este modo, podemos decir que la discapacidad puede ser comprendida como toda aquella afección que condiciona a la persona para poder desempeñarse en una actividad específica, ya sea de tipo cognitiva, social o que involucre la motricidad. Y podemos destacar un hecho muy importante que nos ha impulsado a realizar esta investigación, y es que muchas personas, no solo a nivel del Perú, sino a nivel mundial, solo por la condición que presentan de discapacidad, han sido motivo de burlas, han estado expuestos a la exclusión y discriminación, provocando problemas tanto psicológicos como anímicos en la persona discapacitada. Ahora pasamos al problema de la investigación de nuestro proyecto, que se basa en dos preguntas principales. La primera es, ¿existe relación entre la discapacidad y el trato que recibe la persona? Si es así, ¿la discapacidad afecta las condiciones de vida de la persona? Con ello, se buscó determinar las necesidades más urgentes que presentó este grupo poblacional según sus principales características, tanto referidas a su discapacidad como de su entorno social en el año 2012 en el Perú. Hipótesis. Se formularon dos tipos. La primera es la hipótesis nula, que establece que no existe relación entre la discapacidad y el trato hacia la persona. Sin embargo,
La hipótesis alternativa establece que sí existe relación entre la discapacidad y el trato hacia la persona. Ahora seguimos con los objetivos. En el objetivo general se ha plasmado determinar el tamaño de la población con discapacidad que prevaleció en el Perú durante el año 2012. En cuanto a los objetivos específicos, se plasmaron 8. El primero es identificar las características principales de las discapacidades que presentaron las personas del Perú en el año 2012. Sigue el segundo objetivo, que fue identificar los tipos de discapacidad de mayor prevalencia en el año 2012, identificar el nivel de integración social de las personas con discapacidad, así como diferenciar el tamaño poblacional según su ubicación geográfica, el caracterizar a esta población con discapacidad en relación a los datos de su vivienda o residencia, caracterizar a la población con discapacidad respecto a su acceso a la salud, su acceso a la educación y su condición laboral. Ahora pasaremos a método. Bueno, siguiendo con el punto, tenemos a métodos en el que involucra a la variable independiente, en la cual está lo que es la integración social y los aspectos que son referidos a la discapacidad. También tenemos a lo que es la variable dependiente, en el cual tenemos a las características de la vivienda y del hogar, las características de los miembros del hogar, aspectos educativos, aspectos de salud y aspectos económicos. Tenemos también a la variable cualitativa, que involucra lo que es nominal y ordinal. Luego la variable cuantitativa, que involucra la continua y discreta. Con respecto a la variable cualitativa, como ya he mencionado, tenemos a los dos puntos, que es la nominal, en la que tiene como características de la vivienda y del hogar. Es decir, la localización, características estructurales del hogar, servicios básicos del hogar. En características de los miembros del hogar, tenemos a lo que es el sexo, la etnia y edad. En aspectos de salud, tiene barreras en el acceso a servicios de salud. Aspectos económicos, la capacitación laboral, dificultades para poder conseguir empleo. En los aspectos referidos a la discapacidad, tenemos los tipos de discapacidad, la integración social. Y como punto número 2, tenemos a lo que es ordinal, que involucra aspectos educativos como el nivel y el grado de estudios alcanzados. Aspectos referidos a la discapacidad, en este caso sería el grado de discapacidad. Con respecto a lo que es la variable cuantitativa, en este caso solo se va a tomar en cuenta a la variable cualitativa de tipo discreta o la continua. En la discreta, pues involucra lo que son aspectos económicos, es decir, los ingresos por empleo. Le voy a dar el pase a mi compañera para que continúe. Bien, ahora yo voy a hablar acerca de lo que viene a ser las unidades de estudio de nuestro trabajo de investigación, los cuales vamos a detallar en población, muestra y muestreo. En lo que viene a ser la población, nos hemos enfocado al total de personas residentes que tiene cada hogar a nivel nacional, sea tanto en zonas rurales como urbanas. Lo que viene a ser la muestra se basaron en conglomerados y su tamaño constituido por 1.858 conglomerados en total. El INEI estimó registrar un aproximado de 223.000 viviendas y entrevistar 22.657 viviendas que tienen como residentes a algún tipo de persona con algún tipo de discapacidad, con el fin de destacar qué características principales habían en relación a las variables mostradas. Luego tenemos lo que es el muestreo.
en donde se presentan dos unidades fundamentales. La primera de ellas, que viene a ser el conglomerado, definida por 140 viviendas particulares en promedio, y la segunda, que abarca lo que es la vivienda particular, en el cual se tuvo un nivel alto de confianza de los resultados, con un 95%, considerado como alto. También cabe resaltar que se tomaron como referencia los censos ejecutados durante el año 2007 y el año 2013, haciendo más certera la estimación. En lo que viene a ser la unidad de análisis, la unidad de análisis general del proyecto son las personas con discapacidad en el Perú en el año 2012. Estas se relacionan a otras unidades de investigación, como las características particulares de la vivienda y del hogar, así como también del miembro del hogar, que permitió determinar la prevalencia de este grupo de personas. En técnicas e instrumentos de recolección de datos, el INEI empleó como técnica de recolección dos tipos de cuestionarios. El primero, que se trata de un registro de vivienda, y el segundo, que es un tipo de cuestionario con preguntas específicas para la persona con la discapacidad. Las condiciones de vida que presentaban, poder identificar de algún modo el estilo de vida conjuntamente a la discapacidad de la persona. Estas técnicas sabemos que presentan validez gracias a que son cuestionarios que han sido confidenciales y han sido elaborados por el INEI durante el 2012, y a su vez se encuentran amparados por el Decreto Legislativo número 604 y por el Decreto Supremo 043-2001. En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, durante el 2012 el INEI realizó entrevistas directas, las cuales fueron ejecutadas por el personal calificado. Este personal se abarcó tanto a profesionales de la carrera de psicología, antropología, educación, sociología, medicina, trabajo social, enfermería, entre otras. Y visitaron personalmente a cada vivienda y u hogar para su respectiva entrevista y entrega de los cuestionarios. Por último, vamos a ver lo que son los métodos de análisis de datos. Vamos a encontrar lo que es el análisis descriptivo, que lo que viene a ser la prevalencia de la discapacidad de las personas en el Perú. Y en esto obtuvimos que durante el 2012 el 5,2% de la población padece algún tipo de discapacidad o de limitación física. En lo que viene a ser la prevalencia según la localización de la vivienda, obtuvimos como resultados que el 16,4% de los hogares del país cuentan con al menos un integrante de la familia con algún tipo de discapacidad física o mental. Y en lo que viene a ser el área de residencia en cuestión, se obtuvo que el 17,5% de estos hogares vivían en zonas urbanas y el 14,3% se encontraban en un área rural. Para lo que viene a ser la prevalencia según el tipo de vivienda, encontramos que a nivel nacional el 94,2% de las personas que padecen algún tipo de discapacidad residen en casas independientes. Las casas independientes abarcan lo que viene a ser las propiedades al nombre de la persona con la discapacidad. Siguiendo, encontramos que el 3,2% vive en departamentos o en edificios y el 0,9% en viviendas que se encuentran en quintas, y el 0,8% vivían en casas de vecindad. Mientras que ya el 1% declaró residir en otros tipos de edificación. Después, en lo que viene a ser la prevalencia según el sexo de la persona, obtuvimos que 52 de cada 100 personas que reportaron algún tipo de discapacidad en las encuestas eran mujeres, mientras que 48 de 100 eran varones. En términos porcentuales, estos representan el 52,1% en mujeres y el 47,9% en hombres, respectivamente. En lo que viene a ser el grupo etario, encontramos que los más afectados por
por las discapacidades eran las personas mayores de 65 años, con un 50,4%, mientras que el grupo de edades de 15 a 64 años se representó con un 41,3%. Lo que viene a ser tipo de limitaciones de producto de la discapacidad, encontramos que se identificó los tipos de limitaciones que tenían mayor predominio de dificultad al momento de movilizarse o de usar las extremidades inferiores, eran de un 59,2% y el 50,9% tenían problemas de tipo visual. Le doy pase a mi siguiente compañera. A continuación voy a seguir con la exposición. En la prevalencia, según el grupo etario, este afectó en mayor proporción a las personas de 65 años a más, representándose con un 50,4%, mientras que en el grupo etario de 65 a 64 años se representó con un 41,3%. En tipo de limitaciones producto de la discapacidad, predominaron las limitaciones para movilizarse y o para usar las extremidades, estos representados con un 59,2%, y problemas de tipo visual con un 50,9%. En el grado de educación alcanzado, gran parte culminó este grado de primaria, representando con un 40,4%, mientras que en el acceso a servicios de comunicación, estos eran a gran parte, no tenían un acceso a los servicios básicos de comunicación en su hogar, cuyos representan una cantidad de 43%. La accesibilidad a lugares públicos. El lugar público que era más difícil de acceder y movilizarse fueron los establecimientos de salud, con un 29,3%, mientras que en el grado de autonomía y dependencia, el 40,6% reportó que se necesitaba asistencia, mientras que el 59,3% declaró que no necesitaba ayuda. Necesidad de ayuda o apoyo. En las actividades que requerían de apoyo, las personas con discapacidad dependientes eran aquellas que demandaban mayor movimiento, tales como hacer compras, ellos representaban el 78,5%, preparar los alimentos, un 75,3%, desplazarse fuera de casa, el 72,7%, y limpiar la casa, 72,1%. Dificultades para poder obtener empleo. En los varones predomina que discriminaron a un 26,8%, mientras que en las mujeres no se sentían capaces. Ellas representaban el 20,3%. El análisis inferencial, ANOVA. A continuación, mi compañera va a explicar lo que es el análisis inferencial. Ok, seguimos con el análisis inferencial, por el cual hemos usado el programa SPSS y el factor ANOVA, en el cual hemos identificado la relación entre la forma en que es tratada una persona a causa de su limitación. Gracias a este programa, hemos obtenido que el nivel de significancia es igual al 0,001. Y ahora, para poder determinar si esta afirmación es correcta, decimos que si la significancia de nuestra tabla es mayor a la significancia normal del 0,05, se aceptará nuestra hipótesis nula. En cambio, si la significancia de nuestra tabla es menor a ella, se rechazará la hipótesis nula.
Comparamos y obtenemos por resultado que la significancia del 0.001 es menor que la significancia normal del 0.05. Entonces, se acepta la hipótesis de que sí hay una relación entre la discapacidad y el trato hacia la persona, rechazando lo que es la hipótesis nula, que, como su nombre lo dice, niega esta afirmación. Ahora damos paso con el siguiente apartado de nuestro proyecto. Bueno, por consiguiente tenemos los resultados. Como resultado número 1, podemos ver y notar que hemos puesto la prevalencia de personas con discapacidad en el Perú en el año 2012. Con esto representa la zona naranja, los hogares en las zonas urbanas, y las azules, los hogares en las zonas rurales. Podemos destacar que en el 2012 se predominó la presencia de personas con discapacidad en las zonas urbanas en el Perú con un 17,5% y las rurales con un 14,13%. Como resultado número 2, podemos ver los accesos a servicios de comunicación de las personas con discapacidad en el año 2012. Con ello ponemos como opciones el teléfono celular, la conexión a TV, cable o satelital, teléfono fijo, conexión a internet o que no contiene ninguna de estos servicios de comunicación. Como podemos notar, las personas llegan a un 43%, o sea, la gran parte de encuestados, que ha declarado que no tienen acceso a los servicios de comunicación, incluyendo los más básicos. Como resultado número 3, tenemos las razones por las que las personas con discapacidad en el Perú en el año 2012 no pudieron conseguir algún empleo. Entre ellos tenemos no especificados, otras razones, las infraestructuras no están adaptadas para ellos, el alto costo de transporte debido a la limitación, no está preparado, los subestiman, no se sienten capaces o los discriminan. Entre ellos, predominó la discriminación como el factor en la obtención de un empleo para los varones con discapacidad, mientras que en las mujeres figuró el hecho de que no se sentían capaces para la labor. Como podemos ver, las discriminaciones representadas por la barra azul en hombres da un 26,8%. Y los que no se sienten capaces, en la barra anaranjada es representada por las mujeres con un 20,3%. Como resultado número 4, tenemos los ingresos mensuales de las personas con discapacidad. Aquí tenemos como puntos no específico, entre los sueldos de 1.200 soles a más, entre 750 soles y 1.199 soles, o menos de 750 soles. Donde, como se puede ver, los ingresos mensuales que predominaron en las personas con discapacidad en el 2012 fueron menos de 750 soles, en lo que consta a las mujeres. Esto da un ingreso bajo para su sostenibilidad. Las mujeres tienen, en este caso representado por la barra anaranjada, 46,1% y en caso de hombres 34,3%. Como resultado número 5, tenemos el tipo de vivienda en la que residen las personas con discapacidad. En este caso, ponemos la representación de la barra azul es la zona urbana y la representación de la barra anaranjada es zona rural. Como opciones tenemos casas independientes, departamentos en edificios, viviendas en quinta, vivienda en casa o de vecindad, choza o cabaña y vivienda improvisada. Entre ellas se predominó o el mayor resultado, la mayor parte de las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, residían en casas independientes. En las zonas urbanas con un 93,5% y en las zonas rurales con un 96,8%. Como penúltimo resultado, en el resultado número 6, tenemos las limitaciones de las personas con discapacidad. Para ello, hemos tomado los puntos como las discapacidades para usar extremidades, como brazos y piernas,
problemas de visión aún con el uso de lentes, por padecer una enfermedad crónica, problemas de audición aún así usando audífonos para sordera, y para concentrarse y recordar, problemas mentales, o para relacionarse con los demás, con sus emociones, pensamientos o conductas. Y como último punto, para hablar, entonar o vocalizar. Con ello podemos ver que predominaron las limitaciones para usar de forma óptica las extremidades, con un 59,2%. Seguidamente, por graves problemas de visión, con un 50,9%, y padecer una enfermedad crónica, que en este caso es un 42,4%. Con ello le doy pase a mi siguiente compañera, que nos hablará del último resultado y dará una conclusión con nuestro trabajo de investigación. Seguimos con el último resultado, que es el resultado número 7, en el cual se especifica el grado de dependencia y autonomía de las personas con discapacidad en el Perú durante el año 2012. Gran parte de las personas con discapacidad declaró no ser dependiente de una persona. Sin embargo, de las que sí dependían, se le atribuyó en mayor proporción el cuidado por parte de una hija o, en su defecto, el cuidado por parte de su madre. Podemos observar que en el gráfico, la parte azul, declararon no ser dependientes de una persona. En cambio, en el cuadro anaranjado, se especifica que sí es una persona dependiente, mientras que en esta pequeña parte del 0,1% no especificó. El 0,6% declaró que estaba al cuidado de un profesional de la salud, mientras que el 2,1% por medio de una trabajadora del hogar. Otro 3,2% declaró que por una persona que no era pariente de él. El 4,1% por un hermano, el 6,8% por el papá, el 6,8% también por la hermana, el 12,6% por el hijo, el 14,1% por otro pariente, el 21,8% por el cónyuge, y lo que se rescató en un principio, los dos mayores porcentajes, como lo es de la mamá, con un 26% de representación, y el cuidado por medio de la hija del 29,2%. Seguimos con la parte final de nuestro proyecto y su sustentación, que es la conclusión. Concluimos que las personas con discapacidad en el Perú durante el año 2012 se vieron expuestas a diversas necesidades de connotación tanto educativa como en el aspecto laboral, sobre todo en los ingresos económicos, incidiendo en la plenitud de su desarrollo y calidad de vida. Por ende, concluimos que en el Perú, en el año 2012, no se acopló correctamente a la población discapacitada en su plena inserción y desenvolvimiento social. Y haciendo una comparación a nuestra actualidad, podemos considerar que ha habido un gran cambio en esta inserción. Agradecemos mucho su atención y damos por terminada nuestra exposición sobre el proyecto final de nuestro curso de métodos estadísticos. Muchas gracias.